partir de este instante, usted está en RPM TV. En la próxima hora de RPM TV, la CART en Australia, la NASCAR en Estados Unidos, los bomberos y sus máquinas, los 4x4 y los caminos que no existen, los jet skis en nuestros mares. Un consejo Shell. Javier Collado corre mañana en Fórmula 3 de México. Los autos de los ricos y famosos. Y las escenas espectaculares del mundo de RPM TV. Las emociones y el espectáculo de la Fórmula Kart regresaron al panorama mundial. Tras un mes de receso, los vehículos llegaron a Australia para el tradicional Indy Carnaval, una competencia de 62 vueltas por las calles del paraíso surfista, y que siempre ha favorecido los percances por ciertos tramos que presentan una alta dificultad para los pilotos. Atrás quedó la primera fecha y la victoria de Michael Andretti, los accidentes de los favoritos y el buen trabajo de los pilotos debutantes. La atención estaba en el equipo Penske con Paul Tracy y Al Unser, el campeón Jimmy Vasser y su compañero Alex Zanardi, todos figuras de primera línea. Eran 290 kilómetros los que estaban por delante y solo la bandera verde daría la orden de partida. Corredores de la talla de Gilles de Ferran, Greg Moore, Christian Fittipaldi y otros esperaban con ansias la partida para poder demostrar sus verdaderos potenciales, ya que en el inicio del certamen quedaron lejos de los puestos de honor. Por sexta vez consecutiva, el italiano Alex Zanardi lograba la pole position, estableciendo así un nuevo récord para este tipo de carreras y dejando claras sus intenciones de ir por la victoria. Pero muy cerca estaba Paul Tracy, que quería su primera victoria del año. Por fin apareció la bandera verde y se inició la carrera. Zanardi aceleró a fondo y se ubicó de inmediato en el primer lugar con el carro de Tracy muy cerca. La disputa que se esperaba entre estos dos pilotos había comenzado, pero Jimmy Vasser, campeón defensor del kart y el mejor novato de 1996, el canadiense Greg Moore, no querían quedar por fuera de la figuración y se mantuvieron muy cerca de los líderes. Sorprendió a todos los aficionados que los dos equipos que debutaban este año en la Fórmula Kart se ubicaran en la quinta y sexta posición. El carro verde de Cool, conducido por Parker Johnston, y el rojo y amarillo de la cervecería Brahma brasileño, piloteado por Scott Pruett, estaban delante de muchos equipos consolidados y desde el inicio amenazaban con ser grandes animadores de la competencia. Aun cuando ambos pilotos tienen ya experiencia en carreras de kart, sus equipos son totalmente nuevos y hacen sus primeras armas en una división muy competitiva. El trazado de este circuito presenta sectores que facilitan a los vehículos desarrollar altas velocidades, lo que ha obligado a los organizadores a colocar varias chicanas para que los vehículos tengan que frenar. Esto provoca que el piloto deba tener una mejor concentración, pues las frenadas deben ser perfectas para que el carro no derrape o pierda el ángulo de la curva y colisione contra la pared.
Fue después de las rectas principales donde se presentaron los mayores problemas para los pilotos y que al final serían definitivos para el resultado de la carrera. El primer accidente de la carrera y el más serio en lo que va del año tuvo como protagonista al joven Christian Fittipaldi. El brasileño no pudo controlar una frenada y se fue directo al muro, despedazando completamente el vehículo, que rebotó y se fue sin control hasta volver a chocar contra la barrera. En las repeticiones se puede ver cómo el vehículo de Fittipaldi no logra tomar la curva y choca violentamente contra los límites del circuito, y en su camino logra afectar a otros dos carros participantes que deberían abandonar la carrera pues sufrieron problemas estructurales. Cuando Christian llegó al final de la recta y el marcador de velocidad indicaba que el carro viajaba a poco más de 240 kilómetros por hora, lo que viene a explicar el porqué la magnitud de los daños que sufrió el vehículo. Este piloto, quien es sobrino del legendario Emerson Fittipaldi, sufrió una quebradura en la pierna derecha, algo que parecía mínimo después de ver el accidente. La cámara interna reveló que el problema pudo haber sido en los frenos traseros, pues el carro se va de lado, lo que imposibilitó el intento por regresarlo a su curso original. Michael Andretti, que se encontraba detrás de Fittipaldi, pudo evitar salir afectado de este accidente, pues contó con algunos segundos para observar los obstáculos y esquivarlos a tiempo. Tras varios minutos que duró la bandera amarilla, los pilotos volvieron a acelerar sus máquinas, reanudando la pelea en los primeros lugares. Andretti, ganador en Florida, comenzó a escalar posiciones y ya estaba en los primeros puestos. P.J. Jones llevó su auto hasta el límite y reventó el motor, quedando así nuevamente fuera de carrera, luego de que en la primera carrera se quedara sin combustible. Mientras Scott Pruett hacía todo por poner su vehículo en los puestos de honor, Zanardi aguantaba todos los ataques que le hacía Tracy. El italiano estaba aferrado al primer lugar y por esto aceleraba a fondo el motor Honda, que por momentos parecía sacar algunas ventajas sobre el Mercedes-Benz de Paul Tracy. Todo parecía indicar que para que se diera un cambio en la primera posición, el líder tenía que cometer un error o bien sufrir un accidente. Sucedió lo primero, Zanardi frenó antes de una curva y perdió potencia, lo que vino a abrir el paso de Paul, quien no desaprovechó la oportunidad. Vendría una bandera amarilla por un incidente menor, lo que facilitó que todos los vehículos ingresaran a pits a cambiar llantas y llenar combustible. Tracy fue el primero que entró, pero al salir, el carro de la Cool no lo observó y se rozaron, lo que estuvo a punto de sacarlos de carrera. Por suerte para el piloto del equipo Penske, el golpe fue leve y no causó daños, pero sería el aviso de que algo más estaba por llegar. La disputa por el primer lugar continuaba. Al llegar a la vuelta donde Paul Tracy había encontrado el primer lugar, Zanardi presionó para que este cometiera el mismo error que él y lo logró. Los dos llegaron iguales a la curva, colisionaron en dos oportunidades, lo cual los lleva a un lado de la pista. Ambos carros parecían quedar fuera de la carrera, pero segundos después el italiano volvió. Tracy estaba fuera. Sorpresivamente, Scott Pruett quedaba en el primer lugar, aprovechando la mala fortuna de los dos protagonistas. Pruett, piloto experimentado en carreras de kart, había sido contratado a inicios de año por el naciente equipo de la Brahma, que en cuestión de pocos meses estableció convenios con el fabricante de chasis Reynard. Consiguieron motores Honda y se armaron de llantas Firestone. Todo el trabajo que se había hecho estaba dando sus frutos, apenas en la segunda jornada del campeonato. Pruett no conocía una victoria desde mitad del año 95, cuando recibió la bandera de cuadros en Michigan. La segunda posición era ocupada ahora por Jimmy Vasser, que junto al canadiense Greg Moore apuraba el paso para tratar de quitarle el primer puesto al equipo que hacía su segunda carrera en la Fórmula Kart. Pruett se dio cuenta que estaba a las puertas de obtener la victoria, por lo que mantuvo el fuerte ritmo que traía y dejó que fueran los de atrás los que hicieran el gasto. Los aires de victoria comenzaron a rondar el pit de los brasileños. El primer lugar estaba en el bolsillo. El carro rojo de Jimmy Vasser no pudo soportar la presión que le imprimieron los demás competidores y comenzó lentamente a perder la segunda posición. El mejor novato del 96, Greg Moore, saltaba al segundo puesto y se enfilaba hacia un lugar en el podium de los vencedores.
Michael Andretti se dio cuenta de los problemas de Vasser y también sacó provecho enviándolo hasta la casilla número 6. Andretti logró llegar en el tercer lugar y con ello afirmarse en el primer lugar de la clasificación general con 14 puntos y dejando ver que quiere pelear por el título de 1997. Scott Pruett no tuvo problemas para recibir la bandera de cuadros en el primer lugar y levantar el ánimo de todo el equipo Brabham. Cuando volvamos, la NASCAR en Texas, los bomberos y sus vehículos, y las escenas espectaculares del mundo de RPM TV. Y ahora, en RPM TV, hagamos un repaso por la categoría NASCAR, la división que tiene los accidentes más espectaculares. El pasado domingo se corrieron las 500 millas de Texas, una de las carreras más legendarias y tradicionales de todo el campeonato. Más de 500,000 personas llegaron a la pista a observar cómo estos carros superaban los 300 kilómetros por hora en el superóvalo de esa ciudad. Gran parte de la atención estaba en Dale Jarrett, que tenía 3 carreras ganadas en forma consecutiva y que día antes había expresado su interés por llegar a la 4ª en fila. De acuerdo con los tiempos de clasificación, la carrera sería animada por Bobby y Terry Labonte, que estaban colocados dentro de los primeros 4 lugares de la clasificación general, y el campeón defensor, Dale Earnhardt, que este año no las ha tenido todas consigo. La carrera tuvo otro animador, Jeff Burton, un piloto con pocos años de correr en esta categoría, pero que este año ha sido uno de los grandes animadores. Durante toda la carrera fueron frecuentes los cambios en la primera posición entre Jarrett y Bobby Labonte, mientras Jeff Burton y Ricky Rudd se peleaban por el tercer lugar. Los amantes de las altas velocidades pudieron vivir su espectáculo, ya que por momentos los marcadores indicaban que la barrera de los 300 km por hora había sido superada. Jeff Gordon, quien había ganado la primera carrera del año y que luego sufriera algunos problemas en 2 carreras seguidas, mostraba un ligero repunte en su suerte y se ubicaba en los puestos intermedios. Y es que en esta clase de carreras la suerte es factor indispensable, pues los accidentes están a la orden del día y un ligero roce puede sacar un carro de la competencia. Y es que apenas cuando se han corrido 7 fechas de este campeonato, los candidatos al título son apenas 5 pilotos, los mismos que han venido animando las últimas carreras. Jarrett saltó al primer lugar y se mantuvo allí por una buena cantidad de vueltas hasta que Jeff Burton le robó la posición de honor, en una acción casi suicida en la entrada de una de las curvas. Luego de esta acción, Jarrett se lanzó a la cacería del primer lugar, pero Burton estaba decidido a ir por el primer lugar y lograr descontar algunos puntos en la tabla general. Mientras tanto, Bobby Labonte se afianzaba en el tercer lugar, superando a Ricky Rudd y a Terry Labonte. El 7 veces campeón de la NASCAR, Dale Earnhardt, finalizó en la 6ª posición y con ello mantuvo un discreto puesto número 10 de la tabla general. Con su segundo lugar, Dale Jarrett se afianzaba en el primer lugar con 994 puntos, 95 unidades atrás se ubica Terry Labonte, que llegó en el 4º lugar en Texas. Bobby Labonte es tercero con 136 puntos menos y el ganador de la última carrera, Jeff Burton, es ahora cuarto con 837 puntos a 157 unidades de líder. Un carro de bomberos. Muchas veces los hemos visto pasar por las calles sonando sus sirenas, pidiendo espacio para atender una emergencia, para socorrer a los que viven una emergencia. Pero casi nunca nos ponemos a pensar cómo es una máquina extintora de incendios. Fue por eso que quisimos conocer todos los detalles que encierran un camión de bomberos. El oficial Rafael Garro, subjefe de la estación, fue quien comenzó a explicar cada uno de los componentes de la unidad extintora. Una unidad extintora o una máquina de bomberos es un camión como cualquier otro, lo único que viene adecuado para que cumpla la función como tal. De hecho, en la cabina o la parte de mandos es un camión igual que cualquier otro, pues tiene sus palanca para los cambios y algunos otros
manómetros que nos van a indicar la presión de aceite y la temperatura del motor, velocidad, que es la parte de sí como camión. Sí tenemos en esta parte lo que es ya directamente de extinción, que es un sistema de acople, que lo que hace es que desconecta la transmisión del camión como tal y conecta el sistema para que el sistema de bombeo empiece a bombear agua, valga la redundancia, hacia la emergencia. Y también que tenemos pues un equipo con radiocomunicación y equipos de sirenas y luces, las cuales pues nos sirven para abrirnos paso en el momento de ir a atender la emergencia. La explicación fue bruscamente cortada por una alerta. Un charral en las proximidades de La Uruca estaba ardiendo y ponía en peligro algunas casas y bodegas ubicadas muy cerca. La alarma fue rápida y en cuestión de segundos el carro de bomberos se alistaba para entrar en acción. En ese momento viajaban con su capacidad máxima, 1000 galones de agua, 100 galones de espumógeno y 150 libras de polvo químico que le permiten contrarrestar cualquier tipo de incendios. A primera vista, el charral no parecía ser un gran problema. Con las mangueras pequeñas se podía atender y descargando 10 galones por minuto se podía acabar con el fuego. Pero los fuertes vientos que corrían ese día llevaron el fuego a una estructura vecina. Las bodegas de la fábrica Alpo comenzaron a arder y obligaron a la movilización. Para combatir un incendio de esa magnitud se requería de más de una máquina, pues el fuego era muy grande. En pocos minutos llegaron al lugar del incendio y comenzaron a valorar cuál sería el mejor lugar para iniciar el trabajo. Rápidamente comenzaron a salir las mangueras del interior del camión de bomberos y se inició el verdadero combate contra el fuego. El auxilio que prestaban las otras máquinas permitió conectarle una manguera para suplir de agua al tanque interno y así distribuirla entre la gran cantidad de mangueras que estaban conectadas. Y es que si bien tienen capacidad para 1000 galones de agua, la manguera principal puede lanzarlos en menos de un minuto, lo cual imposibilitaría apagar por completo el incendio. Todo el sistema de expulsión del agua está conectado a una bomba principal que se alimenta directamente del poder del motor, con lo cual, al acelerar hace que la cantidad de agua que sale sea mayor. A esto se le llama centrífuga. Pero para evitar que el motor se sobrecaliente, desde el puesto de mando se puede activar un sistema adicional de enfriamiento, con lo cual se asegura el normal funcionamiento de todos los componentes. Durante todo el trabajo los acompañamos y pudimos ver cómo esos funcionarios se juegan día a día la vida para combatir los incendios en todo tipo de lugares.
Un grupo de 4x4 compiten haciendo caminos en Transilvania. En Transilvania no todas las historias son de miedo. Sin embargo, para los amantes de los 4x4, existe una prueba para su auto y los accesorios que utilizan. No solamente para sortear los caminos difíciles, también para hacer el camino en muchas ocasiones. Los ríos, cascadas, piedras, pendientes, barro, árboles, etc. No son obstáculos para los vehículos, sino oportunidades para probar las máquinas y sus conductores. Los trayectos son peligrosos y la amistad entre los competidores es frecuente. Los winch es equipo de norma en estos autos. Muchos ocupan uno adelante y otro atrás. Por los ríos y trayectos difíciles o sin camino, los guías son necesarios. El equipo no es de 1 ni 2, sino de hasta 6 personas. Unos guían, otros palean, manejan, arreglan, etc. En fin, todos tienen trabajo y todo es importante. Muchos caminos no fueron hechos para estos autos. ¿Qué importa? ¿Una zanja o un árbol? Bueno, ni modo. Hay que ir siempre adelante.
La sorpresa del día fue una pendiente difícil de superar. Casi todos desistieron. Solo un Suzuki y un Land Rover llegaron al final. El pequeño Suzuki superó el obstáculo primero, pasando esta etapa satisfactoriamente. Siempre ayudado del winch. El Land Rover logra superar el obstáculo, pero ocupó ayuda del winch en el último momento. En el barro, el Suzuki se comportó muy bien. Sin embargo, hay obstáculos que, sin poderlo evitar, terminan en un golpe. En futuras ediciones de RPM TV, más de los 4x4 en sus más duras pruebas. Cuando volvamos, sobre el agua con los jet skis, un consejo Shell y más escenas espectaculares de RPM TV. En RPM TV, los jet ski en nuestra sección Sobre el Agua. La moda de las motos de agua han hecho que poco a poco las playas y lagos de Costa Rica se vean inundadas por estas graciosas máquinas. Los hay de muchas clases y estilos. En nuestro país, desde hace 10 años, existe un grupo de amantes de estas máquinas que se reúnen para buscar nuevos retos, realizar competencias o solamente salir a divertirse en las olas. Pero conozcamos los detalles de las motos acuáticas, cómo se mueven y cómo son. La tracción es directa. Desde el cigüeñal sale un eje que va directo hacia la turbina o bomba, en el cual se encuentra un impeller dentro de esta bomba y esta hace succionar el agua por la parte de abajo del casco, le impulsa a través de la bomba y pasando por una especie de housing interno que hace una reducción y esto de ahí hace la fuerza de movimiento recogiendo el agua y la impulsa.
Este modelo que le estamos mostrando puede tener alrededor de 600 libras de empuje, que es lo que se llama el thrust, como dicen los norteamericanos. Bueno, el runabout es una característica que el usuario va de forma sentada. Él se puede parar, o ella se pueden poner de pie y pueden utilizarlo de esa manera. La ventaja de eso es que simplemente pueden andar sentados en forma descansada, prolongar el uso o el disfrute del mismo. El de parados más bien es un sistema o una unidad que se utiliza para más uso deportivo. Se pueden jugar muchísimo más, hacer mucho más artes, jugar en las olas, hundimientos y derrapes y cosas así, con lo que son las unidades de parado, los stand-ups, propiamente jet ski. Pero este sí es un poco más difícil de andar. Por la facilidad que hay en nuestro país para viajar a las playas y lagunas, es que el deporte de los jet ski ha tenido un fuerte auge y ya es común observar más de 40 competidores en cada una de las carreras. Los runabouts son los preferidos, ya que en él pueden ir hasta 3 personas, gracias a los motores de alta cilindrada que tienen. En el mercado local se pueden adquirir desde 650 centímetros cúbicos hasta 1200 y son capaces de desarrollar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Estos son más estables que los del estilo de pie y las probabilidades que el piloto caiga al agua son mucho menores, pues su casco es muy ancho. Aun cuando no son los preferidos para hacer acrobacias, se comportan muy bien a la hora de saltar las olas. Los derrapes y vueltas rápidas, así como pararlo perpendicularmente, son los movimientos favoritos en estas máquinas. En nuestro país se hacen carreras de jet ski desde hace más de 10 años, aprovechando la gran cantidad de lugares idóneos y seguros para practicar este deporte, lo que ha motivado a los corredores y ha traído a nuevos fiebres de los motores. Como parte de las normas de seguridad que recomiendan los corredores de las motos acuáticas, está en el uso permanente del chaleco salvavidas que le evitará problemas en caso de que caiga al agua. Además, en todas las competencias es obligatorio el uso del casco, que evita que en caso de un accidente se golpee la cabeza. En futuros programas de RPM TV les contaremos los detalles del próximo Campeonato Nacional de Jet Skis. RPM TV presentó los jet ski en Costa Rica. En futuras ediciones, más naves acuáticas. En RPM TV, un consejo Shell para cuidar su motor. Otra de las ventajas del aceite multigrado es que actúa como un aceite fino en tiempo frío y retiene su viscosidad en condiciones de calor tropical. El aceite multigrado continuará su función protectora, ya sea en condiciones de tráfico en la ciudad o de tráfico en autopistas a altas velocidades continuas, siempre y cuando que siga fluyendo aceite limpio por entre las partes móviles. Se puede conseguir una marcha suave y una larga vida del motor cambiando el filtro y cambiando el aceite a intervalos regulares. Una buena lubricación ayuda a que el motor dé un rendimiento óptimo durante largos periodos de tiempo y bajo toda clase de condiciones climáticas y de rodaje. En RPM TV presentamos un consejo Shell para cuidar su motor.
No se mueva. Cuando volvamos, Javier Collado, un tico en la Fórmula 3 mexicana. Y los autos de los ricos y famosos. Costa Rica estará presente en la próxima temporada de la Fórmula 3 mexicana. A finales de la semana pasada, el piloto nacional Javier Collado recibió una llamada de Filiberto Jiménez, dueño del equipo Montana, para que se presentara de inmediato en tierras aztecas. Tras un pequeño examen físico, firmó un contrato para enrolarse toda la temporada con este equipo, que el año anterior ocupó el segundo puesto en la general. Collado, que tiene amplia experiencia a nivel latinoamericano, ha participado en varios GT de las Américas, carreras de IMSA y recientemente estuvo por correr en las 12 horas de Sebring, pero un problema en el carro de sus compañeros le impidió saltar a la pista. Además, Javier ha corrido una buena cantidad de eventos de Fórmula 3 en México y fue uno de los animadores cuando se hizo una fecha en nuestro país. El costarricense llega a ocupar el lugar dejado por el brasileño Negri, que este año pasó a la Fórmula Indy Light. La experiencia y el prestigio que ha acumulado Javier durante los últimos años fue definitivamente para que este equipo lo escogiera. Durante esta semana las visitas al gimnasio han sido diarias, puesto que el grado de exigencia a la hora de conducir un F3 es mayor que la de otros carros de carreras. Estos vehículos son prototipos, en su mayoría fabricados por las mismas empresas que hacen los chasis de kart y de Indy Light, lo cual los vuelve muy aerodinámicos. Están provistos de un motor de 3.000 centímetros cúbicos y que permiten que las velocidades promedio de carrera lleguen a los 200 kilómetros por hora. El campeonato mexicano inicia este domingo en el Autódromo de Monterrey, propiedad de los dueños del equipo Montana, y Javier Collado estará debutando con un vehículo nuevo que fue probado durante toda la semana y que no dio problemas. Junto a él está Gilberto Jiménez, hijo del dueño del equipo, que también estará utilizando un carro nuevo. No se pierda la próxima semana toda la información de la primera fecha de la Fórmula 3 mexicana y el desempeño del costarricense Javier Collado, solo aquí en RPM TV. Los autos han sido utilizados para muchas cosas desde su invención, pero siempre han sido un esfuerzo grande para su poseedor. Al igual, han existido autos que han sido construidos para ser vistos y ser un símbolo de estatus para sus dueños. La realeza, los ricos y famosos, se han rodeado de automóviles que tienen más historia, trayectoria y pedigrí que sus mismos dueños. En el campus de la Universidad de Penn State se reunieron muchos de los poseedores de autos, de los ricos y famosos. Aquí, en Pensilvania, se reunió la estirpe automotriz. Esta exposición es la tercera que se organiza y se vieron autos como Rolls y Mercedes. Bajo una leve llovizna, la exposición vio llegar poco a poco los autos más impresionantes de la historia del motor. El prestigio de los autos antiguos y los deportivos más famosos. Un Ferrari de 1969. Un 365 GTQ, su dueño original, Nancy Sinatra. El dueño de este Mercedes-Benz 300 SL de 1955 fue Tony Curtis. Este Duesenberg de 1931 fue comprado por Helen Heydwitney, quien ganó $20,000 en el Derby de Kentucky con uno de sus caballos. De 1910, un Astrovela que fue conducido por Arthur Franz Josephs de Austria. El dueño de este Rolls Royce de 1926 fue Charles Warren Fairbanks, el vicepresidente de Teddy Roosevelt. Para mediodía, la exposición estaba casi llena.
Muchos manejaron muchos kilómetros para llegar. El polvo y la lluvia era un atentado para las reliquias. Este es un Packard 1942 usado en películas en los 70s con George Peppard. Aquí un Ferrari de 1977, modelo 400A, que fue utilizado por Sammy Davis Jr. La exhibición empezó como un baile, para mostrar la historia que cada auto representó con cada kilómetro que recorrieron. Autos que sin embargo cuentan más de sus dueños que de sí mismos. La próxima semana, a las 11:30 de la mañana, RPM TV les traerá un coleccionista con más de 600 carros, la Fórmula 3 y Javier Collado, la Fórmula 1 en Buenos Aires, los ticos en IMSA y más en el mundo de RPM TV.